Herramientas para la resolución de sistemas lineales. Aquí en este pequeño ejercicio vamos a observar cómo podemos utilizar herramientas como Excel o la calculadora con funciones científicas para resolver sistemas de ecuaciones lineales. En este caso, pues adaptado a un ejercicio de curva de calibración. Para eso, pues vamos a colocar un ejercicio que va a estar dado en dos partes. Una primera parte que trabajaremos la ley de Lambert-Beer y la curva de calibración, y la segunda, pues la determinación de la concentración de una muestra desconocida. Para esta primera parte, entonces vamos a mirar el uso de la curva de calibración. Se requiere preparar una curva de calibración de soluciones patrón de dicromato de potasio para analizar cromo en cuerpos de agua cercanos a una industria de refrigerantes. Se prepararon 6 soluciones con concentraciones conocidas distintas, ahí están los valores, y se tomaron lecturas de absorbancia a 435 nanómetros de longitud de onda y la celda utilizada fue de 1 centímetro de paso de luz. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que a 435 nanómetros quiere decir que a esa longitud de onda el dicromato de potasio tiene su máximo de absorción y que la celda fue una celda de 1 centímetro para, pues, como es una medida estándar, no afecte el cálculo. Tenemos los datos de 1 a 100 partes por millón de dicromato de potasio. Tenemos las absorbancias de cada una de esas concentraciones, de cada una de esas soluciones, a 435 nanómetros. Como vemos, cumple en la ventana de la ley de Lambert-Beer. ¿Listo? Que va de 0,1 a 1 en unidades de absorbancia. Siguiendo entonces con el ejercicio, pues recordamos la ley de Lambert-Beer, que es la absorción igual a la absortividad, que en este caso sería absortividad molar, por la longitud del paso de luz, que sería L, y la concentración, que en este caso la vamos a manejar en partes por millón. La ventaja es que la ley de Lambert-Beer se asemeja a una línea recta, donde tenemos esta similitud. Y igual a m por x es igual a la absorbancia igual a epsilon por el paso de la luz por la concentración. Sino que en la ecuación lineal no colocamos un valor de L porque ya sabemos que L es igual a 1. Por tanto, no va a afectar en el cálculo. Y es una gran ventaja de la ley de Beer, que se va a comparar con una línea recta. Y si la podemos comparar con una línea recta, podemos determinar la pendiente y el punto de corte. Si fuera un sistema ideal, el punto de corte sería 0, pero como son datos experimentales, pues obviamente el punto de corte variará del 0 a un valor cercano a 0. Y eso es lo que vamos a ver con este ejercicio. ¿Y qué vamos a calcular nosotros? De acuerdo al ejercicio, determinar la ecuación lineal, o sea, vamos a llegar a y igual a mx más b, y el coeficiente de absortividad del dicromato de potasio, o sea, vamos a encontrar epsilon, que en este caso pues no es molar, sino solamente la absortividad del dicromato de potasio. Veamos entonces cómo lo haríamos. Para eso vamos a utilizar dos herramientas. La primera herramienta va a ser mediante hojas de cálculo, o sea, lo podemos hacer con hojas de cálculo de Google o Google Sheets o también con Microsoft Excel. Se operan de la misma forma. Entonces veamos cómo se hace con Microsoft Excel. Para eso pues ya tenemos los datos colocados en la hoja de cálculo. Y ahí entonces nosotros comenzamos a mirar los datos. Tenemos concentración en partes por millón, tenemos la absorbancia, ¿listo? Y escogemos todos los datos, ¿listo? Y le damos insertar. Ahí miramos en el menú y encontramos insertar. Insertar nos da una serie de gráficos y el que vamos a coger nosotros es el de dispersión, ¿listo? Insertar gráfico de dispersión porque él nos da las relaciones exactas entre el valor de X y el valor de Y. Escogemos el de solo punticos para mirar todo el proceso. Ahí ya se nos ha generado el gráfico, ¿listo? Y si nos damos cuenta, es una línea recta. O sea, a simple vista, se ven que en los puntos han formado una línea recta. Si ha formado una línea recta, pues es una gran ventaja. Verificamos que en el eje X estén las concentraciones en partes por millón,
en el eje Y el valor de las absorbancias. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos todo el área de trabajo del gráfico, verificando pues que todos los puntos, y escogemos un punto ¿para qué? Para agregar la línea de tendencia. ¿Para qué colocamos línea de tendencia? Para mirar si realmente es una línea recta. Y efectivamente es una línea recta. Para eso, pues ahí Excel me genera unas opciones, y estas opciones es la lineal. Vamos a escoger una regresión lineal. Lo que estamos haciendo con la línea de tendencia es una regresión lineal. Escogemos ecuación de la recta y el R cuadrado. ¿Listo? O coeficiente de correlación. Agrandamos un poco. Y ya pues prácticamente con esta herramienta en Excel podemos realizar todos los cálculos. Sin embargo, pues nosotros debemos es tener valores acordes a los datos, o sea, con 3 cifras significativas. Entonces cambiamos el formato de la ecuación a número, y de número aumentamos las cifras. ¿Para qué? Para que me generen las 3 cifras significativas de la pendiente del punto de corte. Y pues ahí efectivamente vemos que el R cuadrado, 0,9998, el R cuadrado me debe decir qué tan cercano está una línea recta. Entre más cercano sea a 1, es el valor más fiable para una línea recta. ¿Listo? Le colocamos entonces, resaltamos, y ahí entonces llegamos a la ecuación de la línea recta. El R cuadrado debe ser cercano a 1. ¿Qué tan cercano? Muy cercano. Si nosotros tenemos un valor de 0,98, no es válido. Tiene que ser 0,99 y los demás dígitos que acompañen el decimal. Si no, pues no será como tal una línea recta. Si vemos ahí, entonces efectivamente es una línea recta y nos genera la ecuación de la recta con una sencilla forma que son las funciones. Además, pues nosotros también en Excel podemos usar las funciones, pero pues bueno, eso ya en otros casos, si lo queremos el valor mucho más exacto. ¿Que debemos tener Excel para poder realizar este tipo de ejercicios? No. También hay otros que son
la calculadora normal, común y corriente que nosotros tenemos en casa, una de funciones científicas básicas. Con ella también podemos resolver este tipo de ejercicios. Veamos entonces. Aquí lo vamos a mirar con dos calculadoras. Una del display ancho. O sea, ¿cuál es el display ancho? La que tiene la posibilidad de colocar fraccionarios, raíces, de una forma natural, de una forma muy gráfica, que pues algunos podamos tener. Vamos a mirar entonces, utilizando los datos, cómo se genera esta ecuación. Entonces, comenzamos. Entonces ahí activamos la calculadora. Vemos todos los elementos de la calculadora. Listo, tenemos el display ancho, como habíamos nombrado. Y vamos a colocar el modo para la regresión lineal. O sea, para colocar la regresión. Escogemos lineal a más bx, o sea, stat a más bx, y llega a la tabla de datos. Aquí vamos a colocar, pues obviamente, todos los datos. Lo ideal es que colocamos los valores de x y le damos igual para que vaya entrando el dato. ¿Listo? Ahí estamos colocando los valores en x y ya tenemos todos los valores. Para los valores de y, lo que hacemos nosotros es utilizar la cruz, la de navegación que tenemos ahí, y colocamos los valores. ¿Listo? Listo, ahí vamos colocando. Espera que aquí, listo. Ahí volvemos a empezar. Stat, lineal, o sea, y ahí a más bx es la lineal, oprimimos 2. Introducimos los datos. Ahí estamos repitiendo otra vez el paso. Listo, ahí están los datos de la tabla. Pues colocamos primero los valores de x. Listo. Colocamos los valores de y con la tecla de navegación. Bueno, entonces ahí ya vamos terminando de introducir los datos. Listo. Y el último pues sería 0.954. Recuerden que el dato siempre lo introducimos con igual. Ya cuando están todos los datos, borramos pantalla, no, ya todo queda en la memoria. Le damos Shift, le damos 1 que dice Stat y escogemos el número 7 que es regresión y esa es la que vamos a hacer nosotros. Entonces le damos 7, aparecen los tres valores que nos interesan, R cuadrado, el B y el A. ¿Listo? Entonces vamos a escoger primero R cuadrado. Y nos da que 0,9998. Entonces ahí tenemos el valor que nos dio en el anterior. Para B, B es la pendiente de la recta. Entonces le damos Shift 1, después 7 para regresión, le damos 2 que es la pendiente y nos da que es 0,00860. Obviamente ahí está en notación científica, pero es el mismo valor. Para A, que sería el punto de corte, 1, 7 que es regresión, y le damos 1 que es A y le damos igual. ¿Listo? Y entonces nos da el valor que tenemos ahí aproximado a los valores que nos dio con Excel. Y así encontramos entonces los valores de la ecuación de la recta. Y ya con esa ecuación yo puedo trabajar los demás datos. ¿Listo? Y ahí pues nos está generando la misma ecuación con la que trabajamos nosotros en Excel. Se genera la misma ecuación
teniendo en cuenta que B en la calculadora es la pendiente y A es el punto de corte. Ahora miremos cómo sería con la otra calculadora. De pronto nosotros tenemos el otro tipo, porque este es el display ancho. Para el display corto, que es un solo renglón, obviamente no tenemos la misma calculadora plateada y con estas funciones, pero tienen las mismas funciones. ¿Listo? El renglón para trabajar. Y aquí pues dejamos los valores que hemos obtenido tanto Excel como con la calculadora anterior para corroborar que es lo mismo. Entonces para esto, miremos entonces cómo se realiza. Tenemos de un solo renglón, o sea, en un solo renglón hacemos todo. Miramos entonces en modo, con la flecha hacia adelante buscamos regresión, o sea, modo 2, regresión, y colocamos la lineal, que es la que para la línea recta. Ya teniendo el modo reg ahí en la pantalla, ¿qué hacemos nosotros? Introducimos los datos. Los datos se introducen como coordenadas en el plano cartesiano. Recordemos que coordenadas es el valor de X, una coma y el valor de Y. Así vamos a introducir los datos en esta calculadora. ¿Listo? Debemos tener en cuenta, ahí estamos, para primer valor de Y, coma, esa comita que aparece ahí arriba. Y ya cuando tenga la coordenada le doy M más y ahí entra el dato como 1. El segundo dato, recuerden que es con la coma de arriba, M más 2, y me guarda el otro dato. Para el tercer dato, lo mismo. Valor de X, valor de Y M más. Para el cuarto dato, 20, 0,264, le damos M más para que entre como cuarto dato. ¿Listo? Para el quinto, 50, entonces colocamos la comilla que está ahí, el dato en y le damos M más para entrar a 5. Y por último, colocamos el último valor, la comita que está ahí al lado del M más, 0,954 y nos da que hay 6 datos tal y como está en la tabla. Ya cuando tenga todo eso, ¿qué hago yo? Le doy Shift, ¿listo? Y en Shift nos activan todos los menús. Arriba, abajo hay una que dice S zoom y otra que dice S bar. Vamos a escoger S bar. ¿Listo? Que esa es varianza, que ahí están las regresiones. Aparece un menú de datos de los datos. Para trabajar los datos, vamos con la flecha hacia la derecha hasta encontrar los parámetros que nosotros necesitamos, A, P y R. Veamos entonces cuánto nos da R. Entonces escogemos 3, lo elevamos al cuadrado y nos da el mismo valor que nos dio con los otros métodos. Vamos con el parámetro B. ¿Listo? Entonces vamos con las flechas. Ahí vamos 2 y le damos igual. Y nos da el mismo valor, sino que aquí está en notación científica. Vamos con el parámetro A. ¿Listo? Con el parámetro A seguimos Shift 2 hacia la derecha hasta encontrar los parámetros, le damos 1 y le damos igual. Y nos da prácticamente lo mismo. Ya con esos valores, pues lo que nosotros hacemos es generar la ecuación de la recta y ya tenemos pues la ecuación de la recta y ya tenemos pues obviamente todos los parámetros que necesitamos. Entonces veamos
cómo resolver ese ejercicio. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta 0,00860, 0,09408, independiente del método que hayamos utilizado. Tenemos el epsilon, que sería la absortividad, que hace referencia a la pendiente, y la pendiente ya la conocemos, 0,00860 o 8,60 por 10 a la menos 3. Conocemos también la concentración, que va a ser nuestro eje X, ¿listo? Y que va a ser muy útil al final cuando veamos la segunda parte de este ejercicio. Veamos entonces cómo generamos el epsilon, cómo lo averiguamos. Utilizamos la ecuación de Lambert-Beer, despejamos epsilon, que vendría siendo la absortividad, de una manera correcta. Y aquí vamos a mirar qué unidades, porque yo ya tengo el valor. Yo ya tengo el valor de la absortividad, pero necesito las unidades. ¿En qué se encuentra la absortividad? Por tanto, la absorbancia pues no tiene unidades. El paso de la luz pues es centímetros. Y la concentración es en partes por millón. Por tanto, la absortividad vendría siendo 0,00860 centímetros a la menos 1 partes por millón a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque se encuentran en el denominador. Y por lo general, esas son las unidades de una absortividad. El paso de la luz a la menos 1 por la concentración a la menos 1. Cuando es absortividad molar, pues partes por millón lo reemplazamos por molaridad. Y pues va de acuerdo a los datos que se vayan trabajando. Ahora vamos a ver la segunda parte de este ejercicio. Se necesita determinar la concentración de cromo en una muestra de agua residual, tal y como habíamos visto en el primer ejercicio, por medio de la determinación del metal como dicromato de potasio. ¿Cómo se hace? Se toman 100 mililitros del agua residual, se lleva a un proceso de oxidación y se determina la absorbancia de la muestra oxidada a 435 nanómetros. Recordemos que toda la curva de calibración se hizo a 435 nanómetros. Además, se lleva un proceso de oxidación. O sea, necesitamos pasar de cromo a ion dicromato. El cromo está trabajando con un estado de oxidación 0. Lo necesitamos pasar a ion dicromato, que sería el cromo está trabajando a más 6, o sea, está perdiendo 6 electrones. Por eso es un proceso de oxidación. Tomamos la muestra y tomamos la absorbancia a 435 nanómetros, que nos dio 0,776, que ese dato lo vamos a utilizar. Determinar la concentración de dicromato de potasio en partes por millón, teniendo en cuenta que en el proceso de oxidación el cromo se oxidó a la forma de ion dicromato, tal y como lo habíamos dicho, y utilizaremos los datos obtenidos en la primera parte. O sea, es un ejercicio de 2 partes. Tenemos entonces la ecuación de Lambert-Beer en su similitud con la línea recta y la ecuación de la recta generada, ya sea por Excel o ya sea por calculadora, pero es lo mismo. Entonces tenemos la ecuación de la recta, la pasamos a las unidades con las que trabaja la ley de Beer, que es absorbancia en el eje Y, concentración en el eje X, despejamos concentración, pero primero colocamos el valor de la absorbancia. Aquí el valor de la absorbancia ¿de quién? Pues de la muestra. Nosotros hacemos una curva de calibración y por interpolación o por reemplazo yo puedo hallar la concentración a una absorbancia determinada. Por eso aquí colocamos la absorbancia ¿de quién? De la muestra. Este valor pues es el mismo que yo tengo acá. ¿Listo? Por eso es necesario que tengamos eso presente. Y ya, si yo tengo la absorbancia de la muestra, pues ¿qué voy a hallar? La concentración de la muestra. Despejamos la concentración, ¿listo? Y como ya sabemos que la concentración se está trabajando en partes por millón, pues la muestra va a tener una concentración de ion dicromato, que posteriormente se hará con cromo, como 79,3 partes por millón. Y así se resuelven estos ejercicios utilizando herramientas con Excel y con la calculadora.
Espero pues que les ayude para resolver futuros ejercicios, futuros problemas que tengan que ver con curva de calibración. Muchas gracias.